Saludos y muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos una vez más, una semana más, con todos ustedes en nuestro vértice, en nuestro formato habitual, con dos partes, entrevista más tiempo de opinión. En la segunda parte, en la de opinión, estará conmigo esta noche Leoncio Collado, Luis Torres y José Antonio Gallego. Serán quienes me acompañen, quiero decir, como acostumbran muchos de ellos, para ir analizando, comentando y dando opinión sobre los diferentes temas de la actualidad. En esta primera parte, ya sí les adelanto que vamos a tener, pues a un invitado muy especial con una entrevista muy especial. El tema que ahora mismo más nos está preocupando a nivel mundial, diría yo, y creo que no me equivoco, es el del coronavirus, el COVID-19. Bien, pues para hablarnos de este tema hemos invitado esta noche al jefe del Servicio de Salud Pública de Lorca, que depende de la Consejería de Salud de la región de Murcia. Él es el doctor Jaime Pérez Marín. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para responder las preguntas que podáis tener. Pues yo te agradezco mucho que estés aquí. Bueno, tu especialidad es de medicina preventiva, precisamente, ¿no? Medicina preventiva y salud pública, sí. Y salud pública. Sí. Bueno, oye, pero el Servicio de Salud Pública de Lorca, ¿qué es exactamente? Pues el Servicio de Salud Pública de Lorca históricamente es uno de los servicios de salud pública históricos de España. O sea, realmente creo recordar, según me han enseñado mis mayores, que es el segundo después del de Talavera de la Reina. O sea, que realmente tenemos una trayectoria en lo que es la salud pública en España muy importante. Actualmente lo que es una delegación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y hacemos las cosas en un nivel pequeño que se hace en la Dirección General de Salud Pública. Pues tenemos 5 secciones, una de administración donde se lleva una oficina de registro y se lleva también el tema de Policía Sanitaria Mortuoria, es triste, pero bueno, tenemos esos trámites encargados. Tenemos luego también una parte de programas de salud, que es probablemente la población en general nos va a conocer más por eso. ¿Quién no conoce el centro comarcal de detrás de la colegiata cuando iba la gente a vacunarse en un momento determinado? Luego ya cuando se ponen en marcha los centros de salud y los consultorios, lógicamente esa función desaparece en cuanto a puesto de vacunación, pero sigue teniendo el control y la gestión de todos los programas vacunales del área 3. O sea, realmente nosotros distribuimos las vacunas, medimos las coberturas vacunales, o sea, todo lo que son los programas vacunales lo llevamos allí, ¿no? Del área 3. Luego también tenemos los programas de control de tuberculosis, las enfermedades de declaración obligatoria y control de brotes. Ya la invitación de hoy viene precisamente por un brote que afortunadamente de momento no tenemos ni en el área ni en la región. Tenemos también los programas de cribado, tanto de cáncer de mama como de cáncer de colon, que son programas de salud. Y luego hay otras 3 secciones. Una es seguridad alimentaria, cosas tan fundamentales como saber que todos los puestos de mataderos y demás, todo el control alimentario del área, de la producción cárnica del área, está en nuestro servicio de salud pública. Control de industrias, zoonosis, control de tabaco, el cumplimiento de la legislación de tabaco también recae en los inspectores de seguridad alimentaria. Después tenemos una sección de sanidad ambiental, llevan todo el tema de los puestos de tatuajes, eso cae en su control de inspección, las aguas, tanto las potables como las playas, las piscinas, que todo eso esté bien, también recae en nosotros. El control de la legionela, también recae en nosotros. Productos químicos y finalmente la última parte que tenemos es un laboratorio, el laboratorio comarcal, que es una parte importante del servicio, que tiene análisis de aguas y luego recientemente hemos traído para Lorca que sea el laboratorio regional de referencia respecto al tema de la triquina. O sea, ya no solamente trabajamos en este tema para el área 3, sino que los compañeros del laboratorio están haciendo una labor muy importante porque llevan el control de la triquina para toda la industria alimentaria y cárnica de la región de Murcia. Decir, además de todo lo que hacemos, que nos hemos cambiado hace
el día 10 de febrero, o sea, nos hemos cambiado hace 2 semanas, nos hemos cambiado, acabamos de hacer la mudanza, hemos dejado el centro de Abad de los Arcos y ahora estamos en el Centro de Especialidades de Santa Rosa de Lima, en la 6ª planta, y el laboratorio en la 5ª planta, con unas instalaciones realmente modernas y fantásticas. Qué bien. Y todas esas cosas hacemos. Pues son muchas, evidentemente, son muchas y mucha responsabilidad las que en este caso tiene el Servicio de Salud Pública de Lorca, y Jaime es el jefe de este servicio. Y evidentemente, como él decía, le hemos llamado, le hemos invitado pues para que nos hable del coronavirus, que nos hable del COVID-19. Y bueno, pues yo no sé si empezar a preguntarte cosas, Jaime, o que tú nos cuentes y nos digas ahora mismo, bueno, cómo está la situación, o por empezar por una punta, ¿qué es el coronavirus? Bueno, los coronavirus son unos virus que en general están presentes más en animales que en personas, son lo que se denomina zoonosis, porque de vez en cuando tienen un salto a la especie humana, pero es más frecuente la infección de los coronavirus en animales. Ahora mismo hay 7 especies de coronavirus que están en la especie humana, 4 de ellos producen catarros comunes, de los que todos podemos pasar y no le damos ninguna importancia. Los otros 2 eran los que produjeron el SARS en el año 2003, que todo el mundo más o menos ha podido oír hablar, que fue una epidemia muy limitada en el tiempo, afortunadamente, pero que tuvo una gravedad importante. Y luego el MERS, que fue un coronavirus que también saltó a la especie humana de procedente de camellos en el año 2013 aproximadamente, y que aunque no se ha extinguido, sí que es verdad que ha tenido brotes muy limitados en el tiempo y muy limitados en el número de personas. Afecta sobre todo a la zona de Arabia Saudí y de repente hay 3 personas afectadas, o sea, muy poquita trascendencia. Pero entonces, si no he entendido mal la cosa, el COVID-19, que es como se llama oficialmente, porque así lo declaró la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿proviene de un animal? Proviene de un animal. La duda es exactamente qué animal. Parece que... O sea, eso no se ha descubierto todavía. Todavía no se ha descubierto. Hay teorías. Parece claro que vino de murciélagos, y parece que hubo un huésped intermedio entre la especie humana y el murciélago. Hay quien dice, los investigadores, hay investigaciones que apuntan hacia lo que se denomina el pangolín, que es una especie que nosotros manejamos poco. Aquí en algún zoo imagino que habrá. ¿No? Entonces, realmente parece que viene de ahí. Entonces, este sería el 7º tipo de coronavirus, que ha venido de forma muy reciente. Vale, por seguir explicando un poquito la cosa, cuando provienen estos virus de animales y saltan o dan ese salto al ser humano, ¿significa que es más grave que, digamos, los nuestros, los que no son corona? No, vamos a ver. Ahí el salto supone una mutación genética, porque si no, el virus animal te puede infectar a una persona, pero no va a infectar a otra. No va a haber una transmisibilidad. Entonces, en mutaciones genéticas que se producen, hay un virus que de repente alcanza la capacidad de transmisión de persona a persona, que es lo que ha pasado con este virus. Eso no supone que sea más grave que los virus que nos afectan actualmente. Lo que supone es que es pues, un virus nuevo frente al que no tenemos inmunidad, no tenemos preparación en cuanto a nuestro sistema inmune. Y luego, por otro lado, además de no tener esa inmunidad, es que nadie quiere que venga un agente patógeno nuevo. Yo llevo muchos años trabajando en vacunas. Los que trabajamos en vacunas siempre lo que queremos es erradicar, eliminar enfermedades. Que venga otro agente patógeno no es algo ni bueno ni agradable. Claro, pero precisamente, Jaime, por esto que estás diciendo, es posible que todos pensemos, o una gran mayoría, podamos pensar que esto ha sido una invención, es decir, que, en fin, ya sabes, guerra química, cualquier cosa de esta, vamos, que es un invento de laboratorio. ¿Podría ser? No puede ser. Además, ya las investigaciones que hay son claras y contundentes, se ha relacionado clarísimamente en cuanto a la homología del virus con estos virus de murciélagos, y lo que se ha visto es que el salto ha sido muy reciente. O sea, los primeros síntomas, o sea, los primeros casos tuvieron los primeros síntomas el 8 de diciembre. O sea, para que nos hagamos una idea del poco tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Dices, en 2 meses y pico ha pasado todo esto. Y está comprobado que la homología genética que tienen los virus es muy similar a los virus de estos de murciélagos que estamos hablando. Es más,
hay investigadores, hay un escrito de aproximadamente 25 investigadores occidentales que han hecho una carta de apoyo manifiesto publicada en una de las revistas más prestigiosas, en Lancet, diciendo que esa teoría es falsa y que no se puede apoyar esa teoría. Además hay que tener en cuenta que realmente nadie tiene interés en que haya un virus nuevo, porque un virus al final es una cuestión que tú no controlas. Entonces, un arma es válida si puedes controlarla. Si tú no puedes controlarla, ¿para qué quieres que exista? Claro, salvo que tengas la vacuna, cosa que hasta el momento no existe, ¿no? No existe. La vacuna, como pronto, llegará, la OMS estima entre 12 y 18 meses. Uf, todavía es mucho tiempo, ¿no? Sí, es tiempo suficiente. Desde luego es más tiempo del que nos gustaría. Ya. Claro, ahí la cuestión está en que a partir de que surge ese primer caso, quizás también el problema ha sido de que ha surgido en un país, digamos, no muy abierto. No es un país democrático, es China, y que quizás ahí pues se han ocultado cosas que a lo mejor si hubiese surgido en cualquier otro país hubiese sido más rápida la difusión, al menos de la noticia o al menos de las prevenciones necesarias. Lo cierto y verdad es que vimos construir en tiempo récord 2 hospitales enormes, señal de que ahí estaba ocurriendo algo grave. ¿Qué es lo grave de este virus? Vamos a describir, si te parece, en principio, cuáles son los síntomas y a quién y cómo afecta. Bien, bueno, respecto a lo que comentabas de la transparencia o no transparencia, realmente China, no voy a yo a defender, por supuesto, el régimen chino, pero yo creo que en estos sí que han sido relativamente rápidos. Hay que tener en cuenta que detectaron, o sea, cuando una enfermedad nueva surge, es difícil de detectar, porque tú tienes que hacer una investigación epidemiológica profunda para poder ver lo que está ocurriendo. Ellos detectaron el primer número de casos, el primer brote que se denomina de una neumonía que no conocían la causa, el 30 de diciembre. El 7 de enero, 30 de diciembre, 7 de enero, 8 días. 8 días. En 8 días ellos tenían ya datos, o sea, ellos ya consiguieron aislar el microorganismo nuevo, o sea, el que nunca se había aislado, un microorganismo nuevo. Eso fue el 8 de enero, el 7 de enero, perdón. Y el 12 de enero ya compartieron la secuencia genética del virus con la OMS. Quiero decir que yo creo que es verdad que se les ha acusado de... Pero es que hay que tener en cuenta que primero hay que detectar el problema. Y detectar el problema... Cuando los primeros síntomas de los primeros casos ocurren el 8 de diciembre, el 30 de diciembre ya dicen aquí hay algo que no nos cuadra, son 22 días, se escapa rapidísimo, se escapa muy fácil, ¿no? En cuanto a los síntomas, pues los síntomas son variables, pero lo más identificativo son fiebre, dificultad respiratoria y tos. Son los 3 síntomas que más pueden definir el cuadro. Claro, pero esto es una gripe o esto es un... Esto es cualquier infección respiratoria puede causar esto. Es inespecífico. Claro, la mayoría de las enfermedades tienen síntomas que no son específicos. No son que te digan, este es el diagnóstico de esta enfermedad por este síntoma. La mayoría no. Entonces, esto es lo que ocurre con el COVID-19, que cursa con clínica similar a la de otras patologías respiratorias. ¿Qué es lo que ocurre? Más del 80% de la población, de la gente afectada, tiene un cuadro leve, banal y sin importancia, y menos de un 20% puede tener un cuadro más grave, que requiera ingreso hospitalario, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos que tiene una neumonía, que puede tener un fallo renal, pues es cuando hace falta ingreso hospitalario. Y hay casos, sabemos que hay casi 2.800 casos que desgraciadamente han fallecido, igual que podrían fallecer con cualquier otra enfermedad como puede ser la gripe, ¿no? Claro, pero... que a la pregunta que me comentabas de cuántos, o sea, quiénes son los más afectados, pues los más afectados son la gente mayor y la gente con patología crónica. Muy similar en eso a lo que ocurre con la gripe. Patología crónica de pulmón. Cardiovascular, diabetes, bueno, lo que se considera normalmente patología crónica, por ejemplo, la gente que vacunamos de gripe, ¿no? Esa gente que tiene una patología que marca una mayor gravedad posible de cualquier enfermedad. Ya. Claro, claro. Claro, la cuestión está, y ahora que mencionas la gripe, es que digamos que estamos en época de gripe.
además, ¿no? Con lo cual ahora mismo cualquier persona que se sienta con un poquito de fiebre, con, en fin, pues estos síntomas que comentabas, ¿qué debe hacer? Bueno, depende, vamos a ver. Con respecto a COVID-19, depende si tiene algún antecedente de viaje o no tiene ningún antecedente de viaje. Lógicamente, si no tiene ningún antecedente de viaje y ha estado en Lorca durante las últimas semanas, no tiene que hacer nada más que lo que delimite la gravedad de la patología que tenga. Lógicamente, si está muy mal, tendrá que consultar a su médico, y si no está muy mal y puede simplemente estar en casa, pues estaría en casa y ya está, ¿no? Depende un poco de eso. Hay que tener en cuenta que afortunadamente, de momento, no ha habido ningún caso en la región, y los casos que ha habido en España, todos ellos se conoce cómo ha venido el virus. Es lo que se denomina el vínculo epidemiológico, es decir, cómo ha venido el virus. Si yo sé que he venido del norte de Italia, pues tengo claro que es ahí donde me lo he podido pillar, que no me lo he pillado, por ejemplo, en Tenerife, como el primero de los casos confirmados después del tema de Italia, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué se transmite tan rápido? Pues en primer lugar porque hay que tener en cuenta que nadie ha pasado esta enfermedad, entonces todo el mundo somos lo que se denomina expuestos, ¿no? Vírgenes ante este virus, ¿no? Entonces cuando todos somos vírgenes ante un virus, ese virus tiene muchas más posibilidades tiene mucho más mercado, tiene mucho más campo, ¿no? Y luego se considera que aproximadamente cada persona puede contagiar a otras 2 personas. Entonces, claro, el periodo medio de incubación viene a ser entre 5 y 6 días, ¿vale? Entonces, cuando tú le das al virus la posibilidad de transmitirlo a 2 personas por cada persona, pues es ir multiplicando. Al final... Y luego hay personas que, por supuesto, transmiten a muchas más de 2. Eso... Jaime, ¿por qué el tema de las mascarillas que estamos viendo, que además se han agotado en todas las farmacias, etcétera, etcétera? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta psicosis? Vamos a ver, yo creo que todo el mundo necesitamos sentirnos seguros, ¿no? O sea, esto es como cuando nos poníamos el escapulario o cuando nos ponemos el escapulario, ¿no? Dices, es una forma de protección. Hay algunas que lógicamente tienen creencias religiosas y otras que tienen otro tipo de creencias detrás, ¿no? Las mascarillas como tal, para una persona sana, no valen para nada. O sea, no vamos a decir que no valen para nada, pero valen para muy poco. La mascarilla hay que reservarla para aquellas personas que estén enfermas de gripe, de cualquier proceso de vías respiratorias, que esté tosiendo y estornudando y, por lo tanto, diseminando virus. Esas personas es la que se tiene que poner la mascarilla cuando vaya a salir o cuando vaya a estar en contacto con otras personas. La persona, o sea, más que para recibir, es para evitar la diseminación. Soltar, digamos. Exactamente, es para evitar la diseminación. Las personas que están sanas lo que tienen que hacer es, para protegerse, 2 cosas. Básicamente 2 cosas. Lavarse las manos, porque muchas veces tocamos superficies que pueden estar contaminadas con secreciones que no somos conscientes que ha habido, ¿no? Claro, evidentemente, si alguien estornuda aquí sobre esta mesa, ahí quedan esos virus del estornudo, ¿no? Exactamente, digamos, y hasta que se si limpia yo la mesa... toco y luego, pues, ahí está. Sobre todo el mecanismo más frecuente es toco, me froto los ojos porque me molesta pica, algo, porque lo que sea. Y ya tenemos la transmisión hecha, ¿vale? Entonces, el lavado de manos es fundamental, solución hidroalcohólica o agua o jabón durante 20 segundos. La consejería tiene en su página web información de cómo hay que hacer el lavado de manos de forma correcta, ¿vale? Esa es la cuestión fundamental. Y luego, mantener una distancia de seguridad ante personas que veamos visiblemente que tienen clínica respiratoria, que están estornudando, que están tosiendo. 1, 2 metros si es posible, como mínimo 1. Con eso es suficiente para protegernos de la gripe y del coronavirus si llegara. Ya. Jaime, ¿eres consciente que el Ministerio ha subido un punto, hoy precisamente, ha subido un punto el grado de alerta, digamos? ¿Por qué? Bueno, yo creo que realmente ahora mismo tenemos todas las herramientas para poder hacer las cosas mejor. Porque hay que tener, en un momento en que una epidemia está en su comienzo, hay que extremar el nivel de sensibilidad y de alerta ante posibles transmisiones, ¿no? Hasta ayer teníamos una definición de caso
que no contemplaba las zonas de viaje de Italia, etcétera, y ahora ya sí las contempla. Además, el Ministerio ha dicho que aquellas personas y lo ha dicho y la Consejería también lo ha recogido en Murcia Salud, o si no está recogido ya, lo estará mañana, que aquellas personas que tengan pensado viajar a zonas consideradas de riesgo, que si no es necesario que eviten el viaje. Y luego ha dado recomendaciones a las personas que vayan a viajar en que si van a viajar, si no tienen más remedio, las medidas que tienen que tomar, ¿no? Básicamente en el norte de Italia, que es donde más nos puede afectar, es la zona del Piamonte, la Lombardía, la Emilia-Romagna y el Véneto, la zona esta del norte de Italia. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el Ministerio es dejar claro por protocolo las cosas que hay que hacer, mucho más claro que antes, con lo que hay que investigar, en lo que tenemos que ser sensibles para evitar en la medida de lo que podamos que nos pase lo que ha pasado en Italia. O sea, yo creo que ese aumento de grado para los profesionales que trabajamos en esto es muy clarificador y realmente es muy útil. La OMS de momento no declara pandemia. Para que pues una epidemia se declare como pandemia, ¿qué debe ocurrir? El término de pandemia pasó con el tema de la gripe pandémica del año 2009 y demás. El término de pandemia, la OMS ahora parece que ya lo considera un poco anticuado, ¿no? Entonces, ahora lo que declara es la situación de salud pública de alerta internacional, el CPI que declararon el 30 de enero. Técnicamente se consideraría pandemia si hubiera 3 países en los que hubiera transmisión, 3 países de 3 zonas geográficas de la OMS diferentes, en los que hubiera transmisión del virus, de transmisión continuada del virus. Pero la OMS ha dicho que no tiene, que ya no está, o sea, la clasificación ya no va a declarar pandemias. Lo que declara es CPIs, que son situaciones de especial alerta internacional, y esta está declarada desde el 30 de enero. Ajá, o sea que ya tenemos, digamos, esa declaración de que hay que prestarle atención. Hay que tener en cuenta además que eso realmente a países como España no nos afecta, porque un país desarrollado como España ya pone todas las medidas independientemente de que la OMS declare o no declare. Ya lo teníamos antes del 30 de enero. Pero sí que es verdad que hay determinados países que el que la OMS lo declare pues le da un toque de atención para ponerse en marcha. Hablando de medidas, ¿en la región, en la comunidad autónoma nuestra, se ha tomado algún tipo de medida extraordinaria? Bueno, pues se han tomado, o sea, desde el 20 y algo de enero se constituyó un grupo de seguimiento en aquel momento de la infección por nuevo coronavirus, ahora COVID-19, un grupo de seguimiento en el que estaba gente del Servicio Murciano de Salud y gente de la Consejería de Salud, de la Dirección General y de otras, pero sobre todo de la Dirección General de Salud Pública, y llevamos trabajando en este tema pues aproximadamente desde el 24 de enero, una cosa así. Entonces, se hizo un primer protocolo basado en el protocolo nacional, siempre, lógicamente, nos basamos en el protocolo nacional, porque lo que no podemos hacer es lo que ha pasado en Italia, que cada región ha tomado medidas de forma diferente y ha sido un poco caótico, ¿no? En ese sentido, nosotros en las comunidades autónomas siempre estamos coordinándonos con el Ministerio para tomar todas las mismas medidas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ese protocolo regional, que es fruto del trabajo de los compañeros que estamos ahí y además de lo que ha hecho el Ministerio, se ha ido modificando varias veces. Esta semana seguramente salga la 3ª versión, porque el Ministerio modificó esta semana ya la versión, con lo cual saldrá esta 3ª versión a lo largo de la semana. Y bueno, además se han hecho cursos de formación para profesionales sanitarios, documentación, cursos de formación para sanitarios en streaming, o sea, transmitidos desde la Risaca, se han hecho 14 ediciones. O sea, que para que los sanitarios tengan toda la formación sobre lo que es esto. Claro. Ahora que mencionas la Risaca, hospitales como la Risaca o el Rafael Méndez de Lorca, ¿ya se han preparado por si surge algún caso? Ahora mismo el centro regional de referencia para si surgiera algún caso es la Risaca. Entonces, los profesionales del Rafael Méndez tienen la formación que han recibido por streaming, pero en principio, si surgiera algún caso, no lo recibiríamos en el Rafael Méndez, lo recibirían
se desplazaría con ambulancia, se llevaría con ambulancia a la Risaca y en principio si fuera un paciente que tuviera que estar ingresado, quedaría ingresado en la Risaca fuera de donde fuera de la región, ¿vale? En otro momento pues no sabemos si tendremos que preparar el resto de la red sanitaria para que tuviera que estar preparados en el Rafael Méndez. Esperemos que eso no tenga que ocurrir y que con la preparación de la Risaca sea suficiente. Como se decía en mi época, que ya tengo algunos años, para adivinar, pues para eso estaba Rapel, ¿no? Claro que era el mejor adivino de entonces, pero yo no sé si vosotros hacéis algún tipo de previsión de qué es lo que puede ocurrir en las próximas fechas hasta que llegue esa vacuna tan deseada, pero como nos has dicho que puede tardar unos 18 meses, ¿qué puede ocurrir en todo este tiempo? Vamos a ser optimistas, vamos a ponernos en el plazo más corto, vale. Vamos a ponernos en 12 meses, ¿no? Bueno, aquí la cuestión esto es una carrera contra el reloj. O sea, por un lado hay diferentes autores, hay alguno nacional e internacional, que dicen que con el buen tiempo pues es posible que la circulación del nuevo coronavirus disminuya. Si eso es así, o sea, que está más cómodo con el frío. Estaría más cómodo con el frío. Pero esto, que no lo sabemos todavía. Realmente, por mucho que son cuestiones especulativas y un poco de rapel, efectivamente, ¿no? Si esto fuera así, sería muy bueno porque nos daría unos meses de plazo unos meses importantes para poder tomar las medidas para que el tema de la vacuna o de posibles tratamientos antivíricos siguiera la investigación su curso y nos diera más tiempo, ¿no? Para estar más preparados de lo que estamos. Hay otros autores que lo que dicen es que un virus nuevo, la transmisión, esto es un poco, que la transmisión va a estar limitada en el tiempo. Esto me parece un poco raro, pero hay un virólogo nacional prestigiosísimo que ha dicho esto en Twitter. Hay que leer ciencia y a veces también hay que leer Twitter. Y cuando alguien muy, muy prestigioso a nivel nacional dice esto, dices, bueno, pues, oye, lo dice quien lo dice, ¿no? Esto no lo está diciendo... Sí, Pepito Pérez, exactamente, no sabe ni quién es. Entonces dices, bueno, pues ojalá sea así. A mí me cuesta trabajo pensar que eso va a ser así. El tema de la climatología, pues puede afectar, esperemos que afecta. ¿En otros virus sí afecta? En otros virus sí afecta. Sí que es cierto que al ser un virus nuevo, primero, no conocemos suficiente, y segundo, los virus nuevos, como tienen lo que comentábamos, tienen mucha población, pues les afecta menos todo, porque tienen más campo que recorrer, ¿no? Mientras tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, intentar controlar lo máximo. Si conseguimos controlarlo, como se controló el SARS en su momento, pues mira, esto dentro de 10 años será una anécdota, habrá servido para que vengamos a televisión y presentemos el Servicio de Salud Pública de Lorca, ¿no? Pero ese es nuestro trabajo ahora mismo, intentar que no haya casos secundarios, que se consiga mediante la contención, que los casos que haya, pues eso, aislar los contactos para que no se disemine el virus. Esa es ahora mismo nuestra labor. Si lo conseguimos, pasará la anécdota. Si no se consigue y en otros países sigue, pues habrá una epidemia para la que el sistema sanitario está preparado. Permíteme una última pregunta, que ya estamos casi fuera de tiempo. Los famosos 14 días, es decir, esas cuarentenas que se están llevando a cabo por 14 días, ¿por qué? Pues se llevan a cabo por 14 días porque se considera que es el periodo máximo de incubación. Por analogía con otros coronavirus, la mayoría de los estudios que hay es que el periodo de incubación es entre 2 y 12 días, es decir, el periodo de incubación es desde que tú me transmites a mí el virus hasta que yo desarrollo la enfermedad, ¿no? O al revés. Entonces, ese periodo de incubación es máximo de 14 días. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? que he venido de Milán, vine de Milán hace 5 días, que aquí en el área 3 hay gente que ha estado en la feria de piel. Evidentemente es una cosa, un sector que afecta a Lorca, ¿no? Entonces, esta gente que ha venido del área, o sea, de Milán durante el fin de semana, pues
durante los próximos 14 días puede hacer, o sea, si vinieron el viernes, por ejemplo, ¿no? Durante los próximos 14 días pueden hacer vida normal absolutamente, pero si presentan fiebre, tos o dificultad respiratoria, tendrían que llamar al 112 para que se investigara ese caso, ese posible caso. Una vez transcurridos esos 14 días, como yo ya he estado durante 14 días sin estar en contacto con nadie, sin estar seguro en contacto con nadie que pueda tener la enfermedad, es decir, en Milán hay gente que ha estado enferma, pues puedo haber estado en contacto con alguien. En Lorca no hay nadie que esté enfermo, con lo cual no puedo estar en contacto con nadie. Si durante 14 días, después de venir de Milán, yo no he tenido nada, ningún síntoma, me olvido y hago vida absolutamente normal. Claro, y de ahí vienen las cuarentenas de los 14 días. Pero durante esos 14 días, esa persona, ese hipotético viajante o viajero que ha venido desde allí, ha estado haciendo vida normal durante 10 días y al 11º ha sido cuando ha empezado a notar esos síntomas. Durante esos 10 días previos, ¿ha podido contagiar a alguien? Se ha hablado mucho de la transmisión asintomática del virus. Hasta ahora lo que hay en transmisión de personas sin síntomas del virus es contactos muy cercanos, es decir, básicamente familias, o sea, personas convivientes, gente que convive. Podría haber transmitido el virus a alguno de sus convivientes. Desde luego, al público, a la gente en general, de forma casi seguro que no. Entonces, hay que tener en cuenta que, y además pasa una cosa, que esa transmisibilidad es mucho más escasa que cuando tenemos síntomas. Realmente cuando tenemos síntomas es lo que está moviendo la epidemia. La epidemia, los casos, o sea, que se están produciendo son personas que han estado en contacto con alguien que está de verdad con síntomas. Lo otro se ha registrado, está escrito, hay que tener en cuenta que hay 80.000, ya hay más de 80.000 casos ya. Entonces, entre esos más de 80.000, pues se han descrito 3, 4 brotes de 4 o 5 personas que se han transmitido a personas con personas que no tenían síntomas. Pero eso es una anécdota. O sea, al final, lo que realmente es importante es cuando yo tengo síntomas, es cuando puedo transmitir la enfermedad. Jaime, nos tenemos que ir, pero sí me gustaría pedirte, no sé, alguna recomendación especial que le puedas hacer ahora mismo a los telespectadores. Pues de momento nada. De momento, afortunadamente, la epidemia de gripe está descendiendo ya, con lo cual eso nos lo vamos quitando. Y ahora mismo no hay que hacer nada en especial. Pues bueno, como medida para siempre, ante cualquier infección respiratoria, pues eso, dos personas que nos encontramos con una persona que tiene clínica, pues no nos acercamos. O sea, y luego el tema del lavado de manos, y ya está. Con respecto al tema del coronavirus, actualmente esto evoluciona para control o para diseminación, eso lo iremos viendo, ¿no? Pero actualmente no tenemos que tener ninguna preocupación. Pues menos mal, que sigamos así, la verdad. Jaime Pérez, especialista en medicina preventiva y jefe del Servicio de Salud Pública de Lorca. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Pues ya lo han oído. Este tema importante que a todos nos está inquietando y que, bueno, pues que de momento le quitamos hierro, al menos en lo que nos concierne a nosotros más directamente. Hacemos un pequeño alto, entramos en la segunda parte en un instante. Hasta ahora.